a la razón de ser de las peticiones que realicemos. Señor asambleísta Fabricio Villamar tiene la palabra. 10 minutos, señor asambleísta, por favor. Sí. Gracias, presidente. Yo creo que esto hay que plantearlo en términos de absoluta seriedad. Y creo que nosotros estamos aquí representando a los ecuatorianos que necesitan por lo menos conocer la verdad. Y este ha sido el ejercicio que nosotros hemos estado buscando. Hasta hace pocas semanas estábamos en campaña y el planteamiento general era que la denuncia que hacíamos desde la oposición de que durante 10 años y medio habían existido casos de corrupción era negada por nuestra contraparte y decían que eran inventos de la oposición. En la práctica, semanas después, no solamente que se comprueba que la oposición tenía razón, que los casos de corrupción existían, que habían sido solapados por una mayoría permanente, que en efecto, en el ejercicio de fiscalización, esta asamblea había sido nula, sino que adicionalmente ahora lo que se pretende es evitar que la gente conozca qué es lo que realmente pasó. Cuando se plantea este inmenso temor al show, realmente hay que decir las cosas como son. Lo que se está evitando es que los ecuatorianos conozcan la inmensa cantidad de casos de corrupción que existen en el Ecuador y que adicionalmente tienen un titular. Hay una organización política que ha estado al mando de este país durante 10 años y medio. Esa organización política es la que nombró al Consejo de Participación Ciudadana. Ese Consejo de Participación Ciudadana es el que nombró a los funcionarios que debían controlar la corrupción. Y en la práctica, todo esto configuró un caso de impunidad que no tiene parangón en la historia. Alguien decía, es que ningún gobierno puede lanzar la primera piedra porque todos han tenido casos de corrupción. Esto es el equivalente a decir, mal de muchos, consuelo de bobos. Lo real es que existen casos de corrupción y que tienen que ser perseguidos, caiga quien caiga, como tantas veces se ha dicho aquí. Quiero referirme, presidente, a la propuesta que se ha hecho el día de hoy. Se plantea conformar una comisión multipartidista. En esa comisión multipartidista, lo que se está planteando realmente es que la mayoría de componentes sean precisamente de la organización política que representa al gobierno, que tiene los más grandes casos de corrupción que han existido en la República. Por lo tanto, esa comisión va a ser tildada por los ecuatorianos como la comisión de encubrimiento, y no podemos prestarnos para que se sigan encubriendo los casos de corrupción en este país. Me parece que una comisión conformada de esta manera, que quiere irse al Brasil, que quiere irse a España, que quiere irse a los Estados Unidos, termina siendo una comisión viajera, exactamente en los mismos términos de lo que solía pasar con los viajes de la selección, para descubrir absolutamente nada. Si la información ya está en el Ecuador, pues y ustedes mismos lo han dicho. Si la información ya la tiene el fiscal, ¿a qué se van? En un país que no tiene plata quieren hacer turismo. Es mucho más barato que mandar gente al Brasil, a los Estados Unidos o a España, que le paguemos el pasaje al vicepresidente de la República y se ponga ahí al frente y les explique a los ecuatorianos su vinculación con el señor Tío, que está implicado por la misma fiscalía nombrada por Alianza País. Creo que es necesario, presidente, que no se puede expulsar a Odebrecht del Ecuador, pues. Si lo que necesitamos nosotros es que se le congelen las cuentas este rato, que se prohíba la salida de sus funcionarios del Ecuador, que vengan y canten las plenas, como dice la gente en la calle, porque lo que necesitamos saber es exactamente cuál es su relación, como ustedes normalmente la suelen llamar, la empresa corrupta y corruptora. ¿A quiénes corrompieron? Adivinen, a funcionarios del gobierno que ha estado 10 años y medio al frente, funcionarios de Alianza País. Aquí tienen que salir los nombres y que no trastrabillen, no se equivoquen, no se pongan nerviosos, que no les duela como andaban diciendo, porque ni todo el paracetamol que entregan en los hospitales públicos les servirá para parar el inmenso dolor de los ecuatorianos al sentirse traicionados por tantos casos de corrupción.
Acá tiene que venir el vicepresidente de la República. Acá tiene que venir el fiscal, no solamente a la comisión de fiscalización, en donde misteriosamente 8 de los miembros de la comisión de fiscalización son de Alianza País. ¿En serio les vamos a creer que hay un intento real de fiscalizar? O sea, me parece que sí tenemos que evitar hacer de este ejercicio de fiscalización que pretendemos una burla para los ecuatorianos. Creo que hay que clarificar exactamente de qué se trata el control político. Este espacio, este hemiciclo en donde todos estamos, a lo que tiene que dedicarse es al control político. Aquí nosotros no vamos a establecer responsabilidades ni civiles ni penales, eso lo dejamos a los jueces. Pero si es que hay un funcionario en el gobierno, a quien por decreto se le encargaron funciones, para que represente al gobierno nacional en las áreas estratégicas, para que contraten hidroeléctricas, para que contraten refinerías, para que contraten todas estas cosas carísimas, que a propósito, una empresa ha tenido tanta suerte, que primero le votan y después le vuelven a traer, después se hace de un montón de contratos y misteriosamente termina llenas de casos de corrupción y ninguno de los miembros que contrató está en la lista que el fiscal presenta. Puro pez chiquito, puro guppy. En la práctica tenemos que ir ante los responsables. Esos son los nombres que el Ecuador busca, presidente. Creo que es necesario, como le decía, que el vicepresidente de la República esté ahí parado explicando, que el fiscal esté ahí parado explicando, que el contralor, donde quiera que esté, también nos cuente cómo es esto de que había encontrado indicios de responsabilidad penal contra el actual fiscal. Porque resulta que los ecuatorianos están parados en la mitad en un tiroteo de acusaciones de funcionarios puestos por el gobierno de Alianza País, pues. Entonces sí me parece que es necesario que, por sindéresis, la gente venga acá y explique a los ecuatorianos qué exactamente pasó. Por nuestra cuenta, presidente, nosotros no creemos que hacemos un show cuando denunciamos lo que denunciamos durante la campaña y cuando aquí, con la valentía de los miembros del bloque de la Unidad por el Cambio, decimos lo que decíamos en campaña, queda confirmado ahora por el fiscal de Alianza País también, pero también queda confirmada esta inmensa voluntad que tiene un sector de esta Asamblea de seguir encubriendo. Yo creo que es necesario que evitemos esta posibilidad de tener una comisión viajera, comisión para el encubrimiento. Creo que es necesario que, si bien se pueden dar por terminados los contratos con Odebrecht, no hay ningún problema, pero evitemos que se vayan a ir los responsables. Finalmente, yo aplaudo la intención de que intentemos hacer reformas legales para prevenir y sancionar los actos de corrupción. No solamente hay que generar incentivos, presidente, yo quiero participar de eso activamente, pero no solamente incentivos, hay que proteger al que denuncia, porque lo que ha sucedido en estos 10 años y medio es que el que denuncia termina judicializado, el que denuncia en este país termina con un juicio penal y perseguido. Me parece que es necesario que tengamos las agallas para soportar cuando uno de los funcionarios del gobierno ha sido acusado por actos de corrupción. Es necesario que se sepa toda la verdad y que, si bien les duele, sepan que no es un caso, son 10 años y medio de corrupción que esta Asamblea, si algo quiere cambiar, tiene que perseguirlos a sangre y fuego, caiga quien caiga, y vayan presos desde el más alto hasta el más bajito en este país.